salvación y santificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, amados. ¿Alguna vez has escuchado la frase hito histórico? Hito histórico, H-I-T-O, un hito histórico. Como sé que no es una frase común, quiero traerles una definición. Cuando se dice que algo es un hito histórico, se refiere a un acontecimiento muy importante que marca un punto de referencia en toda la historia. Cuando buscas en internet cuáles son los hitos históricos más grandes de la humanidad, van a aparecer entre los 10 primeros los siguientes: la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre, el descubrimiento de América, la creación de Internet, la caída del Imperio Romano, el primer hombre caminando en la Luna, entre otros. Después de estos eventos, se dice que la vida humana y el desarrollo de la sociedad han tenido cambios significativos. Sin embargo, cuando buscas en Internet, y esto se debe a que vivimos en un mundo secular como el que vivimos, yo no pude encontrar el hito histórico más extraordinario que ha existido. El evento más dramático e importante de toda la historia, no solo de la Tierra, sino de todo el universo. Este hito histórico es la resurrección de Cristo. Este evento no solamente trajo cambios en la forma en cómo organizamos los días de la semana, ni tampoco trajo cambios en la forma en cómo ahora nos referimos a los años antes de Cristo y después de Cristo. Ese no es sencillamente el cambio que hizo. Según Dios, este evento es el que hace posible la salvación de toda la humanidad. Todos los demás hitos históricos han cambiado nuestro mundo actual, han modificado la forma en cómo estudiamos, han cambiado la forma en cómo crecemos a nivel social, a nivel político, pero ninguno de estos hitos logran hacer lo que este hito de la resurrección de Cristo hace, porque este cambia no solo nuestro presente, sino nuestro futuro, en un futuro glorioso, en un futuro lleno de gloria. La idea de la resurrección de Cristo es tan importante que la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, vemos muchos pasajes donde se explica esta verdad de manera extendida. Y el día de hoy nos acercamos a uno de esos tantos pasajes, cuando Pablo le quería recordar a la iglesia de Corintios lo que él había recibido. Y esto es algo muy útil para nosotros hoy, porque tal vez para muchos aquí esta es la primera vez que están escuchando algo como esto, o tal vez muchos de aquí tienen una vaga idea de lo que significa que Jesús haya resucitado. Con esto en mente, entonces, quiero transmitirles el mensaje que he preparado para el día de hoy. Se llama La resurrección de Cristo es el hito histórico que cambia para siempre el destino de la humanidad. Este es el mensaje que les traigo. La resurrección de Cristo es el hito histórico que cambia para siempre el destino de la humanidad. ¿Cuántos están de acuerdo con esta declaración? Pero no todos dijeron amén, ¿verdad? Algunos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué dices eso? Entonces voy a responder a esa pregunta que estoy seguro que algunos de ustedes hacen a través de dos razones que están basadas en el texto que acabamos de leer. La primera razón es porque tiene un significado divino. Esa es la primera razón por la cual afirmo que la resurrección de Cristo es el hito que trae estas bienaventuranzas eternas. Y vamos a leer de nuevo lo que dice el versículo 1 al 4 para que podamos ver juntos a qué me refiero porque tiene un significado divino. Dice aquí nuevamente la palabra:
recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esta es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante, dice Pablo, lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Mira, este fragmento es tan precioso que espero que el día de hoy te lo lleves resaltado en tu Biblia, porque dice la mejor noticia que tú puedes escuchar en toda tu vida. La palabra aquí que utiliza Pablo en griego, que se traduce en nuestras Biblias como buena noticia, es la palabra evangelio. Permíteme recordarles el evangelio que ya les prediqué. Pablo les va a recordar a los corintios qué es el evangelio, y para que podamos nosotros también sacar provecho de esto, vamos a ver qué dice Pablo aquí acerca de qué es el evangelio, porque algunos de nosotros pueden tener una idea muy vaga también de lo que es el evangelio. A veces yo hago esta pregunta: ¿qué es el evangelio para ti? Y me dicen: no, es un estilo de vida, es guardar todos los mandamientos de Dios, es hacer y hacer muchas cosas. Y eso no es el evangelio. Vamos a ir poco a poco con lo que Pablo dice aquí, a entender qué es el evangelio. Lo primero que Pablo nos deja ver es que el evangelio es un mensaje. Repita conmigo: ¿el evangelio es un qué? Un mensaje, así es. Él dice que es algo que se predica, es algo que se transmite a través de la proclamación, es un anuncio. Entonces debemos tener presente que el evangelio es un mensaje. Pero no solamente eso, Pablo dice que es un mensaje que se recibe. O sea, no solo basta que se nos exponga el mensaje para poder disfrutar de esos beneficios que prometen, sino que debo recibirlo como recibo una noticia real sobre mi estado de salud. Debo recibirlo como los cambios de un contrato laboral en mi empresa. Debo recibirlo como cuando un superior o mi papá o mi mamá me regañan. Debo recibirlo. Entonces es un mensaje que se anuncia, pero que se debe ¿qué? Recibir. Así es. Y esto es importante para todos, porque el evangelio es un mensaje que para algunas personas puede ser ofensivo. Para algunas personas puede ser ridículo, pero debemos recibirlo porque es la palabra de Dios. Entonces Pablo no solamente nos dice que el evangelio es un mensaje, sino que se recibe, y también dice que se permanece firme en él. O sea, no es un mensaje que recibimos una vez o algo que confesamos y luego nos olvidamos de eso como si nada hubiera pasado en toda nuestra vida. Es un mensaje que debemos tener presente, un mensaje que debemos mantenernos firmes en él cada día de nuestras vidas. ¿Me están entendiendo, amados? Pero no solamente eso, y esto es lo más importante, lo más crítico que dice aquí Pablo, es que el evangelio no solamente es un mensaje que se recibe y se permanece firme en él, sino que tiene el poder para salvar. Tiene el poder para salvar si creemos en él y seguimos creyendo en él. Entonces, aquí es donde todo cambia, porque no es una bonita historia como las fábulas de Esopo, no es como estos cuentos de la Ilíada de los dioses griegos, no es un cuento cualquiera, es un mensaje que tiene el poder de Dios para salvar el alma de los hombres y mujeres de este mundo. Entonces, a diferencia de muchas religiones, el cristianismo plantea que nosotros podemos ser salvos a través de creer en este mensaje
llamado el Evangelio. En otras religiones se nos dice que nosotros somos salvos si hacemos una peregrinación hacia ciertos lugares santos. En otras religiones se nos dice que para ser salvos tenemos que limpiar nuestro karma con buenas acciones. En otras religiones se nos dice que para ser salvos tenemos que pasar tiempo meditando en una meditación trascendental, conectándonos con el universo. Pero el cristianismo dice que tú puedes ser salvo si tan solo crees en este mensaje. Amén. Ahora, algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es este mensaje? ¿Qué dice este evangelio del cual tú me estás contando? ¿Cuál es esa buena noticia que nos salva si la recibimos y creemos en él? Está en el versículo 3 y 4 del capítulo que acabamos de leer. Pablo llama que esto es lo más importante de toda la Biblia. Este es el mensaje más importante, porque toda la Biblia apunta hacia esta declaración que Pablo resume en estas líneas. En el versículo 3 y 4 nos dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Ese es el contenido que salva. Vamos a leerlo juntos nuevamente. ¿Qué les parece? Para que el día de hoy todos salgamos con una idea de qué es el Evangelio. Que Cristo, ¿qué dice? Murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Obviamente, no todo el que dice esa frase y lo repite como un loro sin entender su significado es salvo. Debemos entender lo que este mensaje nos quiere transmitir, este significado que nos ayuda a comprender nuestra necesidad de salvación y aferrarnos a esa provisión que Dios ha dado a través de Cristo Jesús. Entonces, para que entendamos el significado de esta frase, Pablo dice algo clave, dice tal como lo dicen las Escrituras. ¿A cuáles Escrituras Pablo se está refiriendo aquí? Ok, la palabra de Dios. Pero en el momento en que Pablo dice esto, no teníamos el Nuevo Testamento. Él se estaba refiriendo entonces al Antiguo Testamento, que también es la palabra de Dios. Y él dice que tal como lo dicen las Escrituras, Jesús debía morir por nuestros pecados, ser sepultado y resucitar al tercer día. Entonces, para que podamos entender lo que Pablo está diciendo aquí, vamos juntos a lo que dicen las Escrituras del Antiguo Testamento, de qué significan estas palabras. Así que le invito a que abran sus Biblias y nos vamos al Salmo 14, versículos 2 y 3. Salmo 14, 2 y 3. Aprovecho para invitarlos a que traigan sus Biblias a la iglesia. La Biblia no es para colocarla en un sillón o en una mesa, dejarla abierta y nunca leerla. La Biblia es para estar con ella, consagrada. Ojalá y nosotros andáramos con la Biblia como andamos con nuestros celulares. Y les recomiendo una Biblia física, porque el celular llega la notificación, llega el mensaje y ahí nos fuimos. Entonces, tenemos nuestras Biblias, Salmo 14, versículos 2 y 3. Dice así las Escrituras. Las Escrituras dicen que todos somos pecadores. El Señor, dice ahí en el Salmo, mira desde los cielos a toda la raza humana y observa para ver si hay alguien realmente sabio, si hay alguien que busca a Dios. Pero sí, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Eso es lo que dicen las Escrituras, que no hay ninguno bueno. No hay ninguno que haga lo que es agradable delante de Dios cada día de su vida. El Señor
quien puede ver lo más profundo de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, sabe que no hay ninguno bueno. Alguno de ustedes podría decir, pero yo no he matado a nadie. Ese no es el único pecado que la Biblia nos dice. Si pusiéramos en ti un cable en esta mañana y conectáramos con esa pantalla del televisor, que creo que es la única que está sirviendo el día de hoy, y viéramos todos los pensamientos que tuviste durante esta semana, ¿será que hay algunas cosas que Dios le agrada? Muchos de ellos tú no quisieras que nadie los conociera. Y eso es lo que Dios ve todos los días. De toda la humanidad, Él sabe que no hay ninguno bueno. Ni siquiera los niños. Niños, ninguno de ustedes es bueno. Necesitan escuchar también este mensaje. Las Escrituras también dicen que hay un día en que Dios destruirá a todos los pecadores. O sea que el problema no es que seamos pecadores, el problema es que Dios ha dicho que un día los va a destruir a todos. Vamos a Isaías 13, del 9 al 11. Isaías 13, del 9 al 11. Ya ven por qué les decía al principio que teníamos que recibir este mensaje, porque es ofensivo. Y estoy seguro que hay algunos aquí que dicen, pero este no puede ser Dios, y Dios es un Dios de amor. El Dios de la Biblia es amor, pero también es justo, es ira, es santo. Dice Isaías 13, del 9 al 11, dice, pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará con ¿qué cosa? Desolada. Y con ellas los pecadores serán destruidos. Los cielos se pondrán negros sobre ellos. Las estrellas no harán la luz. El sol estará oscuro cuando salga y la luna no iluminará. Fíjense, esta escena es apocalíptica. Seguramente la han visto en muchas películas de terror, pero ninguna se asemeja a lo que el Señor ha prometido que hará. Yo, dice aquí, el mismísimo Señor, castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Entonces, este es el problema. Que todos somos pecadores y Dios ha decretado un día donde nos va a destruir a todos porque somos pecadores. Si yo les preguntara en esta mañana, ¿quién de aquí hasta este momento podría decir, yo saldría ileso de ese castigo? Acabamos de leer que no hay ninguno bueno. Pero ahí no se quedan las buenas noticias. Pablo dice que tal como dicen las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Y Pablo se está refiriendo aquí a muchos pasajes, pero en especial uno que está en Isaías 53, del 5 al 6, en donde podemos ver esto que Pablo estaba diciendo. Las Escrituras anunciaban que vendría un siervo del Señor para tomar todo el pecado de la humanidad sobre él y que él sería castigado en nuestro lugar. Dice Isaías 53, 5, 6, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado ¿por cuánto? Por nuestros pecados. Fue golpeado para que estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Si has sido un fiel seguidor de las películas de Semana Santa, podrás concluir sobre qué persona recayó todo lo que estamos leyendo aquí.
Jesús fue crucificado no por la maldad de los romanos ni de los fariseos, es porque Él estaba en esa cruz, tomando nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados. Veíamos ahorita que el día del Señor sería un día oscuro y terrible. ¿Y qué pasó cuando Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde? Que decía aquí en las Escrituras: todo el cielo se oscureció. Y en un momento, dice la palabra, que Dios abandonó al Hijo en ese lugar, porque Él estaba tomando sobre sí toda la inmundicia de nosotros. En ese momento, Jesús estaba tomando nuestra borrachera, tomando nuestra fornicación, nuestro adulterio. Jesús estaba tomando todos los pecados de nosotros sobre Él, para que Él recibiera la ira de Dios que tú y yo merecemos recibir. Pero las Escrituras nos decían que este siervo sería sepultado en una tumba, que era el plan del Señor que esto ocurriera, y que luego este siervo resucitaría, y por lo que Él iba a ser, pecadores como tú y como yo, culpables de condenación, seríamos declarados justos, perdonados, salvos, amados, santos delante de Dios. Eso es lo que decían las Escrituras. Y quiero que me acompañes a Isaías 53 nuevamente, el versículo 9 al 11, donde se nos dice esto que les acabo de decir. Dice que Él no había hecho nada malo. Fíjate que a diferencia de nosotros, que no hay ninguno bueno, de la palabra de Dios dice que en Él no había nada malo. Y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará una larga vida. Fíjate, después de haber muerto, disfrutará una larga vida. Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, y la única forma de que alguien muerto pueda ver todo lo que se logró mediante su sacrificio es que haya resucitado. Él quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque, ¿qué cosa? Él cargará con todos los pecados de ellos. ¿Estás entendiendo el peso del significado de lo que decía Pablo ahorita? ¿Estás dispuesto a recibir este hermoso mensaje? ¿A creerlo? ¿A permanecer firme en él? Pablo dice que este mensaje tiene poder para salvar nuestras almas. Pero si tú lo rechazas, estás despreciando la única forma en cómo Dios te puede salvar. Así que no es poca cosa que hoy estés escuchando estas palabras. ¿Están todos aquí? Pero alguno de ustedes podría decir, bueno, ¿y cómo yo puedo estar seguro que estas escrituras se cumplieron en Jesús? ¿Cómo puedo estar tranquilo en saber que Jesús es el siervo prometido de Dios? ¿Qué me garantiza que este Jesús es ese siervo que le acabamos de leer en Isaías 53 y no pudo haber sido Mahoma, Buda, Cristóbal Colón, Simón Bolívar o todos estos personajes? ¿Qué me garantiza que Jesús es este personaje que decían las Escrituras? La respuesta está en el segundo punto que les traigo el día de hoy. La razón es porque tiene evidencia histórica. En corto, en resumen, lo que les voy a decir a continuación
y es que la razón por la cual podemos estar seguros de que Jesús es este siervo prometido de las Escrituras es porque Él es el único que ha hecho lo que más nadie ha podido hacer. Él resucitó. Él resucitó. Su tumba está vacía. Podemos ir a la tumba de todos los días religiosos que queramos y ahí vamos a encontrar sus restos. Pero si tú vas allá a Israel, vas a encontrar un letrero en algunos lugares que dice: Él no está aquí, Él resucitó. ¿Resucitó? ¿Dirán algunos de ustedes? ¿Cómo yo sé que eso no es puro cuento? ¿Cómo yo sé que lo que tú me estás diciendo tiene evidencia histórica? Bueno, en este caso, vamos a evaluar esta situación como lo haríamos con cualquier evento histórico que haya ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. El pastor y teólogo D.A. Carson dice lo siguiente: la manera en que accedemos a los acontecimientos históricos de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús es exactamente la misma forma como accedemos a cualquier acontecimiento histórico, a través de testimonios, de testigos y de restos y registros que dejaron allí. Quiero que sepas que la Biblia que nosotros tenemos aquí, además de ser un buen libro de muchas enseñanzas y de muchos estilos de escritura, es la palabra de Dios porque es verdadera. Es la palabra de Dios porque es un registro histórico también de aquellos primeros testigos de la resurrección de Cristo. Así que, si queremos saber cuán cierto es que Él resucitó, vamos a ver lo que dijeron los testigos oculares de su resurrección. Así que vamos al verso 5 y mira lo primero que encontramos allí, de 1 Corintios 15. Dice así: lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Si has leído los evangelios o viste una película de Semana Santa en estos días de la historia de Jesús, tú sabrás que estos discípulos no son nada admirables en el evento de la resurrección de Cristo. Ellos, durante todo su ministerio, eran torpes, eran débiles, eran miedosos, eran como tú y como yo, muy comunes y corrientes. No eran para nada valientes, atrevidos, convincentes. No, hasta el momento de la resurrección ellos eran miedosos, temblorosos, al punto que cuando fueron a arrestar a Jesús para la crucifixión, todos lo abandonaron. Y uno de ellos había dicho: yo voy a estar contigo hasta la muerte. ¿Quién dijo eso? Y dice la Biblia que los demás dijeron lo mismo: vamos a estar contigo a las que sea, Señor. Pero cuando vinieron a crucificar al Señor, todo el mundo, como dice por aquí, dejó el pelero. Todos lo abandonaron. Pedro lo negó 3 veces, a pesar de que Jesús le había dicho: me vas a negar. Y cuando Jesús murió, dice las Escrituras, lo puedes leer en Juan 20:19 en tu casa, que ellos andaban escondidos en casas por miedo a que les hicieran a ellos también daño. ¿Cómo es que estos hombres cobardes y débiles llegaron a tal convicción de morir horriblemente por la causa de Cristo? ¿Cómo fue que ellos llegaron hasta ese punto? Es porque ellos dijeron que ellos habían visto a Jesús resucitado.
Es la única forma lógica para entender que estos cobardones ahora entregaran sus vidas por la causa de Cristo. Y repito, no fue cualquier muerte. Algunos de ellos fueron crucificados en X. Al contrario, como el caso de Pedro, fueron apedreados. Se dice que algunos de ellos fueron aserrados. Y ninguno de ellos negó que Cristo había resucitado. Entonces, esto es un evento muy importante a considerar, que 12 hombres comunes y corrientes se hayan mantenido en esta convicción hasta tal punto de tortura. Y ellos afirman que ellos no vieron a Jesús ni una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. En Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice que durante 40 días Jesús se les aparecía y les enseñaba a ellos el reino de los cielos, les mostraba pruebas convincentes de que Él estaba vivo. De hecho, Jesús comía con ellos, porque ellos en un momento pensaron que Jesús era un fantasma. Ay, Jesús aquí, mira, está penando aquí en medio de nosotros. Jesús decía, no soy un fantasma, prepárenme un pescado, tráiganme el pancito. Y Jesús comía delante de ellos. Había un discípulo de ellos llamado Tomás, como algunos de nosotros, ¿verdad? Y él decía, hasta que yo no vea los agujeros en sus manos, yo no voy a creer. Jesús le dijo, bueno, mira, aquí está, mételo. Mete tu mano en mi costado. Y date cuenta que soy yo. Entonces, tenemos el testimonio de primera mano de 12 hombres que eran cobardes y luego dieron su vida por la causa de Cristo, porque ellos dijeron que Él había resucitado. Pero alguno de ustedes puede decir, bueno, pero estos son los discípulos, este grupito de personas pudieron inventar muchas cosas, incluso todo esto pudo haber sido una alucinación por la depresión, por todo lo traumático que fue, como el Señor murió. Entonces todos ellos comenzaron a tener alucinaciones acerca del Señor, estos 12. Ok, pero hay un detalle que dice el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Dice, más tarde lo vieron más de ¿cuántas personas? 500 seguidores a la vez. Mira, si tuviéramos aquí 12 personas, tal vez vamos a tener una alucinación. Tal vez él por allá, yo por acá trabajando, otra persona durmiendo, pero no todos, no más de 500 personas a la vez. Jesús apareció en medio de 500 personas, mostrando que Él estaba vivo. Y Pablo en ese momento retaba a los corintios. Él les decía, incluso la mayoría de estos todavía viven. O sea, Él les decía, si ustedes quieren, vayan, les doy el listado de las personas que lo vieron vivo y confirmen con ellos para que sepan que Él verdaderamente está vivo. Pero bueno, aún así puede haber alguien aquí escéptico y decir, bueno, yo no soy tan fácil de convencer como la mayoría de la gente. A donde va Vicente va la gente. Para mí no es más que un simple carpintero. Yo creo que yo siendo escéptico, Él jamás me convencería. Mira el versículo 7. Dice, luego lo vio, ¿qué persona? Santiago. Hay alguien como tú entre los que están aquí. Se llama Santiago. Santiago es uno de los hermanos de Jesús, hijo de María e hijo de José. Esta idea de que María siempre fue virgen no es bíblica. Lo pueden leer en Mateo 13:55, en donde se nos dicen todos los nombres de los hermanos de Jesús. De hecho, se nos dice que tenía hermanas. Y Santiago era uno de esos hermanos. Y aún cuando sus padres le dijeron cómo Jesús había nacido y todo esto,
En Juan 7:5 se nos dice que ninguno de sus hermanos creía en que él era el Mesías. Ellos se habían criado con Jesús. Ellos habían visto a Jesús comer con ellos, jugar a bolita con ellos, hacer los mandados con ellos. Para que ahora Jesús venga y diga, yo soy el Mesías, yo diría, ¿qué va? Tú eres el hijo de José y María, nuestros padres. Ni siquiera ellos creían. Pero este Santiago, escéptico, fue testigo de la resurrección de Cristo. Y dice Gálatas 1:19, que lo estamos estudiando, ya la próxima semana retomamos Gálatas, se nos dice que este Santiago llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. O sea, para que esta persona que es escéptica llegue a ser el líder de una iglesia, tiene que haber tenido un encuentro personal con Cristo resucitado. Y peor aún, la historia nos dice que Santiago fue apedreado hasta morir para negar su fe. Y no se negó. Tiene que haber sido una experiencia muy real para tú estar dispuesto a que te apedreen hasta morir. Pero tal vez a alguno de nosotros ni siquiera les convenza esto. Ni siquiera les parezca que el argumento de Santiago es válido porque él era familia de Jesús, a pesar de todo lo que te dije. Bueno, ¿qué te parece otra prueba más? ¿Qué pasaría si un enemigo de Cristo dijera, lo he visto resucitado? ¿Qué te parecería si la persona más peligrosa de la iglesia dijera, yo vi a Jesús resucitado? Eso es lo que pasa en el versículo 8 y 9, donde dice, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de los apóstoles. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. Amados, tenemos el testimonio de uno de los peores enemigos de la iglesia. Esta persona odiaba a los cristianos, odiaba el nombre de Jesús y estaba de acuerdo con que apedrearan a todos los que decían que Jesús había resucitado. Pero en el libro de Hechos se nos narra que este Pablo, un día, mientras iba a perseguir un montón de cristianos, en el camino, una luz resplandeciente se le apareció. Y era nada más y nada menos que Jesús resucitado. Y Jesús le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo quedó ciego del resplandor hasta que reconoció que verdaderamente Jesús es el Mesías. Jesús había resucitado. Jesús está vivo, hermanos. No sé si eso te emociona, pero debería encender tu corazón en esta mañana. Porque no hay mejor esperanza que saber que nuestro gran Dios ha resucitado. Pablo, después de haber dedicado su vida a perseguir la iglesia y odiar a Cristo, dedicó toda su vida a amar a Cristo, a plantar muchas iglesias, a proclamar su nombre a todas las naciones, a escribir la mayoría del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Y por eso él dice, lo que ahora soy, en el versículo 10 y 11, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultado, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pablo sabía que él había trabajado mucho más que los demás discípulos del Señor, pero esto se debía a la gracia de Dios que lo llamó aún cuando él era un enemigo del Señor. Y es increíble que esta persona que tanto odiaba a
Cristo ahora derramara su vida como un sacrificio. Pablo fue decapitado con tal de no negar a Cristo Jesús. Y bueno, esto no estaba aquí en el libreto, pero quiero contarte también la experiencia de alguien que era un ateo, escéptico y odioso del cristianismo. Alguien que detestaba a los cristianos y se burlaba de ellos y decía: mira los aleluyas eso. Y esa es mi historia. Era un pecador como cualquiera de nosotros. Estaba hundido en mi miseria, en el alcoholismo, en muchas cosas que no quiero comentarte el día de hoy porque la gloria es para Cristo Jesús en esta mañana. Y un día, este escéptico, este ateo que ustedes ven acá, el Señor se le apareció en un sueño, pero supe que lo estaba viendo. Yo estaba en ese sueño, yo miraba hacia abajo, como volando, y veía un grupo de personas perdidas en el alcoholismo, perdidas en las drogas, perdidas en muchos caminos. Y yo miraba todo eso y escuché una voz, hermanos y hermanas, no les estoy mintiendo, amigos y amigas que están aquí. Y esa voz me decía: este es el fin de todos los caminos por los cuales tú vas. Y en ese momento mis ojos se abrieron. En realidad, ese era el camino al cual yo iba. Yo no quería llegar a esos puntos, pero como yo llevaba mi vida, así iba terminando. Y esa voz me dijo: más bien, ven y sígueme. Y yo le digo: ¿y qué se siente seguirte? Y él me dice: ven. Y como les decía, yo iba mirando hacia abajo y de repente me voltea y puedo ver una luz tan brillante, más hermosa que el sol. Era una luz tan resplandeciente, no pude ver lo que había más allá, pero yo sentía que esa voz me atraía hacia esa luz hermosa. Yo sentía que mi corazón era como una roca, que era una cosa endurecida. Hermanos y hermanas, yo no sabía nada de la palabra del Señor en ese momento. No tenía ni idea de todo lo que estaba ocurriendo. Y cuando yo me acercaba a esa luz, yo sentía que mi corazón se llenaba de un gozo, de una alegría, de un amor, de tantas cosas que no conocía. Yo no conocía en ese momento ni siquiera que era el amor. Yo lo único que les puedo transmitir es que yo sentía que era como cuando mi mamá me abrazaba cuando estaba pequeño. Eso es lo único que yo podía transmitir. ¿Qué es esto que yo estoy sintiendo? Es algo tan hermoso, tan bello. Y ahí me desperté. Y tuve que pedir ayuda, quieto. Porque lo que sentía no se quedó en el sueño, lo seguía sintiendo. Era algo extraordinario. Hasta que un pastor me dijo: es Dios, es Jesús que te está llamando. Y aquí está un ateo que le dice: Jesús está vivo. Jesús ha resucitado. Y Él quiere que tú le conozcas. Te he mostrado muchos testimonios acerca de su resurrección, pero hay muchísimos más. Puedes seguir investigando, puedes acercarte a muchos hermanos y hermanas en Cristo aquí. Ellos te van a contar cómo ellos han conocido al Salvador. Así que te pregunto, ¿cuál es tu excusa hoy para no creer que Jesús es el Mesías? ¿Cuál es tu excusa hoy para no creer que Jesús es el Cristo? Así que a mis amigos que vienen hoy, que saben que no son cristianos, yo te invito a que escuches, a que recibas y creas en este Evangelio que puede salvarte. El Evangelio de Cristo Jesús. Cree en lo que hemos hablado. Cree que eres un pecador, merecedor de la ira de Dios, pero que Cristo murió por tus pecados, resucitó al tercer día y Él está aquí para perdonarte si vienes a Él, arrepentido de tus pecados
y pones tu fe en Él para salvación. ¿Cuál es tu excusa el día de hoy? ¿Cuál es tu excusa? Pídele a Dios que te ayude a ver y a creer si no puedes. Pídele a Jesús que le quieres conocer realmente y Él te va a responder. ¿Saben por qué ocurrió lo que le estoy diciendo? Porque yo le pedí al Señor Jesús, yo quiero ver tu gloria. Quiero saber si tú eres real. Y así se dio el testimonio que les acabo de contar. Él nunca falla. No te estoy diciendo que te vayas de aquí con una filosofía más. Estoy diciendo que te vayas aquí con la realidad de que hay una persona viva, un Salvador, que puedes conocer el día de hoy si tú abres tu corazón a Él. Amén. Y a los que ya son cristianos que están aquí, yo les digo, aprovecha la comunión que tienes con Cristo Jesús. Oye, es maravilloso saber que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es maravilloso saber que podemos disfrutar de y hablar con Él cuando estamos cocinando, cuando estamos haciendo el mercado, cuando estamos caminando ahorita para coger el bus, cuando vamos en el bus. Es maravilloso saber que nunca estamos solos, que Él está vivo y que podemos a través de la oración acercarnos a Él. El Evangelio es este mensaje que nos apunta a una persona. Jesús es más real que la persona que tienes a tu lado en este momento. Créelo, por favor, entiéndelo. El cristianismo no se basa sencillamente en información. Se trata de una experiencia personal con el Jesús resucitado. Mira, date cuenta que Jesús es quien dice ser y que Él está vivo, de que Él nos ha trasladado de una iglesia, de un local pequeño, a este lugar más espacioso. Y a ti no te ha costado nada, sino Él, el que ha provisto. Él es el que ha traído personas. Él es el que va a llenar esta iglesia. Él es el que va a seguir trayendo personas para predicar. Él es el que va a seguir proveyendo cada día hasta que Él quiera, porque Él ha resucitado. Amén. Y por último, mi querido hermano, mi querida hermana que ya crece en Cristo Jesús, también a los que hoy pueden poner su fe en Él. Hay algo que no te dije, pero quiero que te lleves también tu corazón. La resurrección de Jesús es la señal o la garantía, es como esa comida de entrada, ese anticipo del futuro glorioso que nos espera a todos los que creemos en Él. Él ha prometido que si creemos en Él, un día resucitaremos como Él. Y no vamos a resucitar para morir de nuevo, vamos a resucitar para vivir para siempre en un mundo nuevo, en un nuevo cielo, en una nueva tierra, donde abundará la justicia, el gozo, el amor, cuando Él venga en gloria. Así que el día de hoy te recuerdo, para concluir, la resurrección de Cristo es el hito histórico que cambia el destino de la humanidad. Ha cambiado para siempre la vida de millones de personas a lo largo de la historia y puede cambiar la tuya si tan solo crees. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos porque nos has permitido hoy recordar esta gloriosa verdad, que tú has resucitado